En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor San Clement. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Quiero empezar felicitándole por la valoración que recibió del Comité de Expertos. Es usted de los seleccionados por el Comité y a nosotros, a mi grupo parlamentario, nos gustaría que hubiese sido este el criterio que se siguiera aquí de manera estricta. El dictado por el Comité de Expertos y, por tanto, quiero felicitarle por estar en ese grupo. Yo creo que haya pesado el hecho de que lleve usted, en su proyecto dice 30, pero claro, como el proyecto se presentó hace 2 años, 32 años en Radio y Televisión Española, sino 33 ya lleva usted en la casa. En su proyecto, destacar que es usted quien más se mete en la financiación de Radio y Televisión Española. Habla usted de cuestiones muy concretas, haciendo suya, creo, la tesis de Tele de Todos sobre el canon, la necesidad de un canon vía IRPF. Si quiere usted ahí decirnos algo o señalarnos algo, a mí me parece una cuestión muy interesante y valiente presentarla así, porque es un cambio de modelo. Y yo creo que es bueno. También hace un análisis muy acertado sobre las carencias del contrato programa y el mandato marco. Yo creo que aparte el proyecto es muy claro y muy didáctico en ese sentido para quien pueda conocer más o menos estas cuestiones. Y destaco también su hincapié en la carrera profesional dentro de Radio y Televisión Española. Si quiere decirnos algo en ese sentido, ¿cómo cree usted que puede esto incidir en la plantilla? ¿Cómo explotar todas las ideas que puedan tener en cualquier estrato de la plantilla? Que eso es una cosa muy destacable de su proyecto y que lo hacen todas las empresas del siglo XXI que quieren estar subidas al tren de la creatividad y de la innovación, tienen en cuenta estas cuestiones. Una cuestión que sí me gustaría que me dijera es, en cuando habla de las infraestructuras, se centra mucho en Madrid, Cataluña y Canarias. Querría saber cuál es su opinión sobre los centros territoriales en otras zonas. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo cree que deberían tratarse? Su opinión, usted sabe mucho de radio, sobre todo en esta última etapa. Querría saber, estoy totalmente de acuerdo en su afirmación de que tiene que dejar de ser la hermana pobre, por llamarlo así, de Radio y Televisión Española. ¿Cómo cree usted que puede sacarse más rendimiento a la Radio Nacional de España en todos sus canales? Pues hablo de podcast o de otros canales de difusión. Y por último, y termino, destaco su compromiso con la transparencia. Estoy absolutamente de acuerdo con el apartado que dedica a transparencia en lo que dice usted que debe conocer la ciudadanía y poder acceder a conocer las cuentas de Radio y Televisión Española. Y también le felicito por el gran detalle que hace, que es el que más detalle hace, sobre la programación de cada uno de los canales, de contenidos. Se mete usted en los contenidos de lleno, también se nota ahí que tiene usted experiencia en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenido, señor San Clemente. Un gusto tenerle aquí en el Congreso de los Diputados. Bien, ciertamente es usted también un hombre de la casa. Eso yo creo que es un activo importante, ¿no?, para este proceso que estamos siguiendo. Lo decía antes también para el señor Jareño, ¿no? Está claro que la corporación es un organismo complejo, por utilizar, digamos, una metáfora biológica, y que, digamos, para poder acometer los cambios y gestión que corresponda, hace falta conocer muy bien cómo se mueve esa organización, y no solo basta con tener buena voluntad, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero reconocerle que creo que, en fin, que por su currículum estaría usted más que capacitado para cumplir las funciones que aquí se están discutiendo, ¿no? Hay una serie de asuntos que nos preocupa, ¿no?, al grupo parlamentario que yo represento, y que le voy a trasladar. En primer lugar, sobre la política laboral. Esto es algo que preocupa mucho a mi grupo parlamentario, en tanto pensamos que la degradación que ha podido haber en estos últimos años en materia laboral dentro del ente público no solo ha redundado en una injusticia flagrante hacia los trabajadores y trabajadoras del ente público, sino que podría estar incluso detrás de cierta pérdida de calidad
en las producciones, ¿no?, en los resultados que ofrece esta corporación. Y en ese sentido es cierto que usted ha detallado, no se ha preocupado en su proyecto por este asunto. Si se pudiera usted, explayar un poquito más en esta comparecencia para explicar cómo podemos reforzar, digamos, ese vínculo de los trabajadores con la empresa y, sobre todo, cómo eliminar una práctica abusiva como ha sido el de la interinidad a lo largo de estos últimos pocos años, ¿no? Sobre la política de transparencia, siendo un ente público, está claro que debemos propender hacia una mayor transparencia. Quizá no estemos ahora en niveles óptimos. ¿Cómo cree usted que podríamos mejorar esos niveles? En tercer lugar, lo que tiene que ver con las externalizaciones de contenidos, que eso es algo que, mi grupo parlamentario ha venido criticando, tozudamente a lo largo de estos últimos años, no porque estemos en contra de las mismas, sino porque creemos que se ha venido abusando de esa figura. Queríamos también conocer qué opina usted de esto que se ha dado en llamar la manipulación informativa. Siempre hemos pensado que es imposible pedir a un sujeto, sea periodista o sea lo que sea, una objetividad, puesto que para eso es un sujeto y por lo tanto es subjetivo. Pero creemos que, que hay buenas prácticas en el mundo del periodismo que quizá pueden ayudar en este sentido. Y ya por último, la cuestión de la financiación. Es verdad, como decía el señor Díaz, que usted quizá ha sido el más, no sé si el más original o el más, el más claro a la hora de hablar de un cambio en el modelo de financiación. Nosotras pensamos que la ciudadanía española y que el Estado debe financiar y soportar servicios públicos de esta naturaleza. No nos preocupa que pueda entrar capital privado en esta cuestión, pero está claro que tiene que haber un core público que garantice el sostenimiento y el trabajo a medio y largo plazo de la institución. Si pudiera usted también extenderse unos minutos sobre este tema, se lo agradecería. Por lo demás, le deseo mucha suerte y gracias por su comparecencia. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Gracias, señor San Clemente. Me uno a las felicitaciones por estar aquí con la puntuación que usted obtuvo, con su proyecto y su bagaje profesional. Mire, hay un área que ya se ha mencionado con respecto a la transparencia. Hay una pregunta que estamos haciendo a todos los candidatos y es si ha mantenido usted algún tipo de contacto con alguno de los grupos políticos recientemente en el marco de esta selección. Es una pregunta que estamos haciendo todos y le pediría una respuesta a esto. La segunda pregunta va relativa a... Voy a utilizar una serie de adjetivos que no son míos. Sectarismo, favoritismo, parcial, escandaloso, telepsoe, telepp. Lo último lo han dicho unos u otros cuando estaban en la oposición y el otro estaba en el gobierno. Una vez superada la era del bipartidismo en España, usted como profesional que ha estado dentro de una entidad que ha sido calificada así por los bipartidos en una o en otra ocasión, ¿cómo garantizaría usted el que de verdad Radio Televisión Española mantiene la independencia y la neutralidad y deja de hacer opinión y empieza a hacer información en muchos sitios? Con respecto al proyecto específico, es usted un hombre de radio y me interesa también el factor radio, cómo lo ve usted en la ecuación del proyecto, aunque viene bien detallado en el proyecto, pero me gustaría una actualización, sobre todo porque los proyectos son de 2018 y algunas cositas han pasado en estos meses, ¿no? Le dejo palabras clave ya mencionadas por no enfatizar, por si le sirve a usted para seleccionar mejor. Canon me parece interesante. Con respecto al proyecto de internacionalización, me gustaría, no lo he visto en el proyecto, pero si nos hace una ligerísima actualización de lo que usted veía en 2018, si hay algo que varía evidentemente a 2021, porque sobre todo su proyecto también hace un profundo análisis, pero mira sobre todo bastante para atrás. Y hay una cuestión, usted menciona solamente la marca España como un elemento fundamental relativo al coro. Me gustaría, si no le parece, que usted que tiene esa experiencia internacional, La Habana, Latinoamérica varias veces, Washington, China, ese aspecto de internacionalización, ese aspecto de marca España, cómo encaja en su proyecto y también el canal internacional. Y por último,
habla usted de la necesidad de que el proyecto marco, de que el mandato marco esté en 6 meses. Dado la experiencia que ya tenemos de esta administración provisional que venía para unas semanas y aquí seguimos, ¿cuál es su impresión de la situación del estado que se encuentra usted hoy, después de la gestión de Rosa María Mateo, después de esta administración provisional que se ha eternizado mientras este proceso seguía adelante? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, señor San Clemente, darle la bienvenida a esta comisión de nombramientos en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Estamos ya culminando el proceso del concurso público y más allá de los problemas que hayan podido surgir a lo largo de este tiempo, y lo que se ve una evidencia clara es que tras estar escuchándoles ayer y hoy a todos ustedes y los que nos quedan todavía por comparecer, han proporcionado a esta comisión de consultiva de nombramientos un grupo de aspirantes muy valioso, competente y capaz de ser idóneos para el fin que se pretende. Y que por fin va a poner fin a la, y permítame la redundancia, a la situación de provisionalidad que está viviendo Radio Televisión Española. Y precisamente por eso queríamos preguntarle, como le hemos formulado al resto de los comparecientes, si considera que urge disponer cuanto antes ya de una nueva dirección y consejo en Radio Televisión y volver a la gestión que está reglada en la ley del 2006. En segundo lugar, a nosotros nos preocupa mucho el deterioro que sobre la imagen de Radio Televisión Española se proyecta cuando se asocia la corporación con problemas, con polémicas o con escándalos. Y por este motivo nos interesa conocer cuáles serían, a su juicio, las iniciativas más adecuadas para que Radio Televisión se asocie a la mejor imagen de los grandes operadores públicos europeos. Y por último, consideramos que podría usted compartir con nosotros los elementos que hacen, a su juicio, de Radio Televisión Española un servicio público interesante, que resulte atractivo para los ciudadanos, que sea rentable, sobre todo socialmente, y compatible con el resto de la numerosa oferta audiovisual que en este momento hay en España y en el mundo. Y sí destacar también la importancia que en todo ese panorama tiene como motor del audiovisual la producción propia de cada una de los marcos audiovisuales. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Buenos días, señor San Clemente. Agradecido por parte de mi grupo de su presencia hoy aquí en comparecer y agradecimiento también por haber decidido participar en este concurso. Nosotros venimos reiterando algunas preguntas, algunas cuestiones. Algunas de ellas las habrá podido, si ha hecho un seguimiento de la comisión desde el día de ayer. Primero, y antes de hacerlas, quiero destacar que es la primera persona que está trabajando dentro de la casa y especialmente en el ámbito de la radio y más en Radio 4, con los contenidos tan significativos que tiene Radio 4 en su difusión de la lengua catalana. Así que, señor San Clemente, al respecto, ¿qué proyecto en el ámbito de la radio para el resto de los canales de Radio Nacional usted nos plantea? También en el ámbito de la televisión, nosotros consideramos que los centros territoriales tienen que ejercer un elemento vertebrador de cohesión territorial dentro de la oferta de servicio público. ¿Qué perspectivas o qué propuestas hace usted para potenciarlos? Y finalmente, la transformación en el espectro audiovisual que ha venido produciéndose, no diría los últimos años, casi los últimos meses, con la llegada de las plataformas de televisión por Internet, ha cambiado la oferta que se ofrece al público, incluso se ha segmentado muy especialmente por edades y por la capacidad de acceso a la propia televisión por Internet. Le preguntamos cómo adaptaría y cómo modificaría a la corporación para competir en ese nuevo espacio audiovisual que se está generando en los últimos tiempos, sin perder la condición de servicio público que tiene que ofrecer la corporación y en el apartado muy en concreto que es el ámbito del entretenimiento, no solo el de la información, que es donde se manejan estas plataformas. Por mi parte, nada más, presidenta. Muchas gracias, señor Vicente. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Vicent San Clemente García, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española.
En primer lugar, muchas gracias por recibirme. Bon día, bos días, egunon, buenos días. Mis primeras palabras son para recordar a Alicia Gómez Montano, la primera candidata, la mejor persona creadora de equipos que he conocido, y creo que, bueno, está aquí y está aquí. Y mis primeras palabras querrían ser esas. Las segundas, y empiezo cogiendo el toro por los cuernos, es que yo actualmente soy directivo de Radio Televisión Española y me honro en eso y pertenezco a este equipo de dirección y pertenecí igualmente al anterior. Entonces, yo lo que le puedo decir es que se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de un equipo absolutamente provisional, con pocos medios y con muy poco personal, y con una época excepcional como ha sido la de la pandemia, ¿no? Yo no tengo más que agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras, muchos desde casa, otros desde la radio, desde televisión, cómo han sido referencia informativa y durante todo este tiempo, ¿no? En esta época tan complicada y difícil, ¿no? Entonces, yo creo que se ha cumplido durante esta última etapa, como también la anterior, por la falta, sobre todo, de un proyecto a largo plazo. Es decir, el anteproyecto que ahora tiene el Ministerio de Economía de los medios audiovisuales marca que el mandato marco debe ser de 8 años, que el contrato programa debe ser de 4, pero yo creo que a Radio Televisión Española lo que le hace falta ahora, sobre todo, es la redacción de un gran plan, a 4 y 8 años vista. Entonces, yo quería comentarles que les he traído, como claro, han pasado más de 2 años, yo he ido transformando mi primera planificación y la he ido adecuando, pero tiene 134 folios, entonces he querido no cortar muchos bosques y les he traído un calendario, una calendarización de lo que podría ser el primer año, ¿no? ¿Este plan es solo económico? No, tiene que ser de todos los aspectos de los que ustedes han hablado. El primero, el económico. Yo creo que hay que decirle al ciudadano español que la radio televisión pública cuesta dinero. Prácticamente en todos los países de Europa se paga un canon, de forma distinta, etcétera. Entonces, a mí, yo allí lo introduzco, me gusta bastante el sistema finlandés, que se paga un canon en la declaración del IRPF dependiendo de tus ingresos. Entonces yo creo que está bastante bien repartido. El canon en Francia también depende de tus ingresos, ¿no? Creo que debería estudiarse el tema de la publicidad para franjas muy determinadas. Es decir, en la ley de financiación de Radio Televisión Española se eliminó la publicidad poniendo como referencia a Europa. Pues resulta que, si ponemos como referencia a Francia, continúa con un 15% de financiación de publicidad, a Italia con más de un 25% de financiación de publicidad, y nosotros yo creo que nos hemos pasado de tirada, ¿no? Hay que también ahorrarle al ciudadano español que él no pague todo, ¿no? Que pueda haber una compensación. También hay otro tema importantísimo ahora, que es que ¿por qué los grandes Netflix, HBO y tal no pueden contribuir al menos con un 1% de sus ganancias a la financiación de la televisión pública? Si están contribuyendo Antena 3, si están contribuyendo las compañías españolas privadas, ¿por qué no pueden las internacionales? Eso también debería contemplarse. Debería contemplarse una mayor comercialización de los productos propios, en eso la BBC nos puede enseñar mucho, y también incidiendo en nuestra presencia internacional, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del plan a 4 y a 8 años vista, no debemos negarnos a ningún estudio que favorezca una mejor financiación, ¿no? Y un aumento de recursos. Yo creo que algunos compañeros ya lo han dicho, pero la BBC, de la que hablamos tanto, tiene 6 veces más presupuesto. La televisión alemana tiene 6 veces más presupuesto. Las dos tienen 3 veces más personal que Radio Televisión Española, ¿no? Entonces, bueno, si le vamos a decir al ciudadano que la televisión cuesta dinero, que quizás no hemos tenido la suficiente pedagogía hasta ahora para decírselo, pues también tiene que haber mucho mayor control social. Yo creo que una de las bases de la nueva televisión es que haya un consejo asesor que funcione.
donde estén sindicatos, patronales, asociaciones de telespectadores. Eso tiene que ser sistemático. Tiene que haber un control sistemático por parte de la audiencia de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, y entonces quería decirles que uno de los principales ejes de mi proyecto es la defensa de las lenguas. Yo empecé como becario en Galicia, en la plaza del Obradoiro, cuando la televisión estaba en el Pacho de Rajoy. Allí había una gran puerta, me tuvieron 2 horas esperando el primer día porque me hicieron una broma. Me dijeron que empezaba a las 8 y fue a las 10. Pero empecé trabajando en el Panorama de Galicia en lengua gallega y yo pensé, algo me he perdido durante mi educación o alguien me lo ha robado, ¿no? Que es el conocimiento mínimo del gallego, de la lengua gallega, ¿no? Y me compré un libro de Rosalía de Castro. Y después mi primer trabajo en Cataluña en la Radio Televisión Española fue en Radio 4, también una gran puerta allí en Paseo de Gracia número 1 con Montserrat Minovis. Y eso era en catalán. Después vine aquí y tal. Pero yo he pensado, Radio Televisión Española, no sé si ustedes han fijado, solo tiene un programa de idiomas. Y el programa de idiomas es de inglés. Entonces, imagínense, el medio de comunicación más importante del mundo público de lengua española tiene que tener un gran programa de aprendizaje de lengua española para todo el mundo. Y se puede hacer con convenio, con los institutos Cervantes, con la Real Academia de la Lengua, pero es evidente. Y a la vez tiene que tener un programa de enseñanza del euskera, un programa de enseñanza del gallego y un programa de enseñanza del catalán. Y una de las bases también de mi proyecto es que haya un canal en el cual se puedan escuchar las 4 lenguas, estés donde estés en España, porque es nuestra gran riqueza y es una riqueza compartida. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que el Estado tiene que estar presente en las autonomías. Y qué mejor manera de estar presente que también defendiendo sus lenguas, ¿no? Bueno, este es uno de los temas. Entonces, hemos hablado de externalización y tal. Yo creo que dentro del plan general también tiene que haber un plan de optimización de los canales. Entonces, es evidente que la externalización tiene que ser el recurso si no hay más remedio. Hay una profesora de la Universidad de Sevilla, Margarita Medina, que hizo un informe del grado de externalización de cada uno de los canales, ¿no? Todo Radio Televisión Española tiene un 25% de Producto Interno y un 75% no. ¿Dónde se cumple el trabajar con recursos propios? Sobre todo en la primera, poco en la segunda, nada en el Canal Clan y un 20% en Teledeporte. Entonces, yo tampoco demonizaría la externalización si significa aprovecharse del valor añadido que puedan tener algunos productos de productoras. Y, por ejemplo, en algún caso, como por ejemplo el Canal Clan, al cual se le da poca importancia, pero tiene muchísima audiencia, determinados productos tienen muchísima audiencia, se puede dinamizar absolutamente el sector de la animación española. Y hay otro tema en el cual incide la señora Medina, que es que el 28% de la externalización se hace o se compra a productoras españolas, pero el resto se compra a productoras extranjeras. Yo creo que tiene que haber allí una redimensión de Radio Televisión Española para poder asumir muchos productos propios y después venderlos, ¿no? Hablaría mucho, pero hay otro tema que a mí que yo creo que habrá que abordar con toda la digitalización, etcétera, que es la suma de talentos en informativos. Yo creo que tiene que haber un momento en que informativos de televisión, informativos de radio, informativos de digitales sumen, se complementen. No sé si para ello hace falta estar en el mismo lugar físico. Ahora se ha demostrado con la pandemia que muchas veces para debatir no hace falta estar en el mismo lugar físico, ¿no? Pero el periodismo es sobre todo una cosa, estar en los sitios donde pasan las cosas y después debate. Debate para lograr contextualizar las situaciones, ¿no? Y aprender entre las mismas redacciones. Entonces yo creo que tiene que haber un replanteamiento de informativos. Hay cosas que, hablando de lo importante que es, que lo hablaba la señora Montesinos,
¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante? Hombre, yo creo que el periodismo en estado puro, que la información que nos hace llegar a tener sentido crítico, ¿no? Lo hablaba de eso Emilio Lledó en el comité de expertos, ¿no? Que es elevar en algo el nivel, el sentido crítico, nuestro conocimiento, ¿no? Yo me siento tan orgulloso después de haber visto el telediario en el Hospital del Mar de Barcelona el 26 de noviembre. No me importa si en audiencia fue el primero, el segundo o el tercero, pero alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que entrar en las reuniones de las 8:30 en el Hospital del Mar, estar en la UCI, estar en urgencias. Informe Semanal pasó hace poco un reportaje de Zulema Larripa sobre las personas que han tenido COVID y han desarrollado, y la enfermedad se les ha quedado, ¿no? Y finalmente ellas hacían un aviso a los que estamos en la calle que tuviéramos cuidado, ¿no? Es imprescindible. Es cómo llegar a hacer productos así, productos imprescindibles. Eso es lo que nos da credibilidad. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, yo que fundé la corresponsalía de Pekín, me siento tan orgulloso y me saco el sombrero cada vez que Mavi Doñate hace una crónica. Eso es lo que nos hace grandes. No me importa si ese telediario tiene más o menos audiencia, pero es necesario, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta reorganizar informativos. Y hablando de los centros regionales, yo creo que mi teoría es que los centros regionales, claro, hay que dotarles, pero tienen que llegar a ser centros de producción. Ahora tenemos un gran centro de producción que es Sant Cugat y Roc Boronat en Barcelona, Canarias. ¿Por qué no los demás? Es que a mí también me interesa mucho para cuando haya un canal autonómico, ¿qué está pasando en Extremadura? Me interesa muchísimo. Y entonces yo creo que, pero esos son medios y eso es personal. Es redimensionar la actual Radio Televisión Española. No pueden ser sucursales. Entonces, bueno, todo va a cambiar también en los próximos 2-3 años con el desarrollo de digitales, ¿no? En los próximos meses, en 2-3 meses, se va a presentar una plataforma digital de Radio Televisión Española que se dirá Radio Televisión Española Play, que va a sumar lo que era Radio Televisión Española a la carta con Play, donde se van a reunir contenidos de forma distinta a lo que son los canales. Entonces, eso va a cambiar todo y va también por el público a demanda escogerá qué tema quiere. Y ese tema podría ser desarrollado por la radio, por la televisión y también para adquirir un público fiel a cada tema, ¿no? Perdonad si me estoy alargando un poco. Yo creo que pero habrá un antes y un después de esa presentación en 2 o 3 meses del RTV Play. En el tema internacional, pues ¿qué os voy a decir? Yo creo que el telediario se ve más en la Ciudad de México que en toda España. ¿Sabéis lo que es escuchar a Jordi Hurtado y Saber y Ganar a las 8 de la noche en Pekín? Y la potencialidad que tiene eso para el desarrollo del español. Entonces yo creo que en eso está todo por hacer. Que hay que hacer un plan de desarrollo internacional basándonos en el estudio de audiencia actual y audiencia posible de nuestros canales en el mundo y allí ser absolutamente ambiciosos. Y allí sí podríamos tener la promoción o la publicidad de las empresas españolas que también están en el mundo, ¿no? 2 cosas más. Yo creo que Radio Televisión Española todo esto tiene que hacerlo creando un gran centro de enseñanza y de investigación, basándose en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, más los que están estudiando I+D en RTV Digital, crear un gran centro con líneas de investigación que nos permitan desarrollar cómo será RTV en el futuro, que dé cursos, evidentemente, para los trabajadores y que dé cursos nacionales e internacionales. Hay que crear ese gran centro de investigación de la radiotelevisión del futuro. Y todo esto también basado en un plan, como decíais, de participación de los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras son lo mejor que tiene Radio Televisión Española. Hay que devolver, yo diría, la capacidad de decisión y de transparencia en todos los procesos internos. Hay que hacer un plan de una carrera profesional. Claro, Mire, yo he sido 6 veces corresponsal y he abierto 3 corresponsalías. He sido un privilegiado y me gustaría colaborar a que todo el mundo pudiera ser un privilegiado como yo, de alguna forma, ¿no? Y yo, ahora como directivo, pues me ofendí un poco cuando vi un programa
informático que se llamaba Innova, donde los trabajadores podían proponer ideas. Y yo pensé, me están saltando. Es decir, todos los directivos tienen que ser capaces de ser una esponja, de escuchar todas las propuestas de los trabajadores. Tienen que crearse mecanismos de participación interna y que este plan que saldría en principio de la suma de todo lo que propongamos las personas que pueden estar en el Consejo de Administración, allí puedan sumar sus ideas, sindicatos, trabajadores, que nadie vea excluida su idea. Yo creo que eso es, vaya, lo básico, ¿no? Y bueno, el próximo Consejo de Administración, según mi opinión, no deberían ser unas personas respetables que fueran a votar una vez al mes. Es decir, hay que, según la especialidad de cada uno, según la profesión de cada uno, debería dársele un poder, de alguna forma, para que colaborara con las áreas ejecutivas de Radio Televisión Española. O sea, yo estoy de acuerdo que no. Otro órgano de discusión, evidentemente, se va a discutir no sobre dinero, sobre valores al Consejo de Administración y dónde pones los recursos para ser un verdadero servicio público. Pero ¿por qué no estar trabajando el que sepa de internacional, que trabaje con las áreas internacionales, el que sea doctor, que trabaje con el nuevo centro de investigación, el que sea periodista, que intente aconsejar a los informativos y estar allí para apoyarles, y que sea un consejo activo, que todo el mundo actúe colegiadamente y no ser una cancha? Esa sería mi idea, ¿no? El sumar. Yo creo, dos ideas centrales es tener un gran plan y sumar. Y bueno, yo... Señor San Clemente, perdone que le interrumpa. Lleva 15 minutos, vale. Solo para que tenga usted un último minuto. Quiero compartirles algo positivo que me ha ocurrido últimamente, y es que con un convenio con la Universidad Autónoma, con la Universidad Ramon Llull, con la Universidad Pompeu Fabra, hemos creado un programa sobre Europa en Radio 4 y está lleno de gente joven que nos empuja, que tal, pero claro, los programas duran más para hacerse. Y el realizador, Jordi Costa, me dijo: Vicens, esta es nuestra misión. No te apures si dura más, si dura menos. Yo creo que nuestra misión ahora, igual que yo encontré la puerta abierta cuando empecé, es abrir una gran puerta, que hacer un gran plan de empleo, que los interinos de alguna forma puedan pasar a ser fijos, pero sobre todo abrirnos y aumentar el número de personal, que los que somos mayores podamos enseñar a los otros, ¿no? Y ya para acabar, yo titulé esto hace 2 años Nuevo Ciclo en Radio Televisión. Yo creo que en lugar de nuevo ciclo, y me lo dijo un gran amigo de televisión que se llama Federico Llano, tenemos que ir a una refundación, y eso depende de nuestra ambición y también en parte dependerá de lo que decidan ustedes. Pues muchísimas gracias por recibirme. Muchísimas gracias a usted, señor San Clemente. Gracias por toda la información que ha conseguido condensar en su intervención. Lamento que el tiempo es limitado, porque así es en el Parlamento. No tenemos tiempo ilimitado para debatir, aunque a veces nos podría gustar. Y le agradecemos mucho su comparecencia. Muchísimas gracias.